Buenos días, profesor, jefa de práctica y compañeros. El día de hoy les hablaré acerca de mi trabajo de investigación académica. Mi nombre es Germán Aguilar y mi tema de investigación es el siguiente. La visión e interpretación del Estado, incluyendo autoridades de los distritos o zonas de dichos estados, y los medios de comunicación sobre el primer ataque terrorista cometido en 1980 por parte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, tema de ánforas en Chusco, en contraste con los verdaderos objetivos de este último. Con mi tema planteado puedo encontrar los fenómenos de la visión e interpretación del Estado y el verdadero objetivo estratégico de Sendero Luminoso. Ahora planteo mi pregunta. ¿Cómo se diferencia la división e interpretación del Estado, incluyendo autoridades de los distritos, zonas de dichos estados, y los medios de comunicación sobre el primer ataque terrorista cometido en 1980 por parte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, tema de afuera en Chusquí, en contraste con los verdaderos objetivos de este último? Para responder a esta pregunta, presento la siguiente hipótesis. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, inicia su lucha armada contra el Estado un 17 de mayo de 1980, quemando las ánforas y cédulas del pueblo de Chusco. Este incidente, sin víctimas, pasó casi inadvertido por los medios de comunicación, siendo solamente dos quienes nos mencionaron como un incendio provocado por un grupo de exaltados. Uno de ellos fue la prensa, quien presentó el hecho como un atentado realizado por un grupo de 20 exaltados que tomaron de rehén al registrador electoral Florencio Conde e incendiaron los padrones y ánforas de las mesas electorales. El diario de Marca, por otro lado, dio menos detalles, pero mencionó elementos desconocidos, es decir, personas que no conocemos, asaltaron la oficina. Añadió que un avión militar enviaría nuevo material para que los 2000 lectores finalmente puedan. Para este atentado, un profesor y un estudiante fueron capturados por la policía en Ayacucho. Al poco tiempo salieron en libertad. El Estado, por su parte, y como ahora sabemos, no tomó la debida importancia en este caso, como ya mencioné. Como ya mencioné, los culpables fueron aprendidos pero liberados. Esta reacción en retrospectiva es muy esperada, pues el Estado volvía a ser una democracia y los medios de comunicación volvían a sus dueños originales. El 28 de julio de 1980, Fernando Belón de Terry devuelve los medios de comunicación a sus dueños originales. Y el 18 de mayo, antes, las elecciones presidenciales muestran el regreso a la democracia. Estos son los capítulos que desarrollaré. A continuación les voy a explicar cada uno. El inicio de Sendero Luminoso, es decir, tomando en cuenta desde 1980 su creación hasta 1980, tomando en cuenta sus causas y estrategias, y la perspectiva errónea del Estado y los medios de comunicación. En 1980 el Estado y los medios de comunicación, su perspectiva versus lo que realmente planeaba Sendero. El primer capítulo está dedicado al inicio de Sendero Luminoso. La historia de Sendero Luminoso como partido político se remonta a 1970, año en el que Abimael Guzmán, líder del partido, se separa totalmente del Partido Comunista del Perú debido a discrepancias. Abimael afirma en su libro que en ese momento ya existía la intención de la guerra contra el Estado y que debido a que gran parte de sus compañeros del partido no compartía ese pensamiento, él mismo se separa y crea el tan conocido Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Uh, en 1980, como ya se mencionó, Sendero Luminoso inicia la lucha armada en un pequeño pero estratégico, según los mismos senderistas, pueblo de Chusco. En el subcapítulo 1 les comento acerca del ideal Sendero como partido. El lema de Sendero era por el Sendero Luminoso de Mariátegui. Los elementos que Abimael Guzmán reivindica en la herencia ideológica de Mariátegui se resume en algunas formulaciones generales del marxismo, tales como la necesidad de construir un partido de clase, el carácter proletariado de la revolución, la necesidad de la alianza del proletariado con el campesinado y la pequeña burguesía, así como ganar a la burguesía nacional y la necesidad de violencia revolucionaria para arrebatar el poder a la burguesía
Otros elementos que retoma Mariátegui atañen al carácter semifeudal y semicolonial de la sociedad peruana. Según Guzmán, las posiciones sostenidas por Mariátegui en la década del 20 seguían vigentes hasta la década o en la década de los 70. Ahora bien, la meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas que consideran burguesas por un régimen voluntario, perdón, por un régimen revolucionario campesino comunista y presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia, la ideología, como un dato extra, la ideología de Sendero Luminoso y sus tácticas han tenido influencia sobre grupos insurgentes de corte maoísta como el Partido Comunista de Filipinas y organizaciones afiliadas al Movimiento de Revolución Internacional. En su capítulo 2 podemos encontrar los hechos sucedidos el 17 de mayo de 1980, el inicio del conflicto armado interno. Según los medios de comunicación, el señor Florencio Gómez Núñez, quien fuera el registrador electoral de la época, fue sometido por miembros de Sendero Luminoso. Estos senderistas quemaron las ánforas y cédulas que servirían para que un aproximado de 2.000 personas, se estima que eran más, posiblemente, ¿no?, puedan revisar sus votaciones. Según el informe del diario de Marca y la prensa, solo fueron unos exaltados que se oponían a la democracia. Además, se menciona que algunos de los culpables habían sido capturados y que en breve se enviaría nuevos materiales para que las elecciones se lleven a cabo. Ahora bien, el capítulo 2 está centrado en la visión del Estado y de los medios de comunicación, y cómo estos se contraponen o cuáles, en qué se diferenciaban. Todos sabemos que los medios de comunicación y el Estado son muy diferentes, no tenían la misma perspectiva y tampoco tenían las mismas fuentes. Ah, como ya se mencionó, perdón, este año estuvo lleno de noticias. Debido a esto, creo que es debido a estudiar cuál era eh, el contexto, la situación, etcétera. Ahora, en el subcapítulo 1 podemos encontrar la, la perspectiva del Estado frente al ataque. Entonces, debemos analizar estos puntos. Los informes militares, en este caso, cuando se enviaron cédulas, y las cédulas nuevas en helicóptero, eh, informes policiales, los informes policiales de los interrogatorios que se hicieron a los, a los presuntos culpables, los antecedentes y, por último, hay una conclusión. Ahora, podemos encontrar la perspectiva del Estado frente al ataque. Por un lado, debemos analizar, como ya dije, los informes que recibió el Estado, algunos de los culpables. Como ya mencioné, algunos de los culpables fueron apresados, incluyendo al registrador electoral. Según este último menciona, fueron interrogados y retenidos por unos días. Información que posiblemente no se le dio a la prensa, y esto es un punto importante porque no es algo que es información que la prensa no tiene, y es una diferencia. Nos hace pensar que el Estado tenía una noción que existía un grupo subversivo, el cual quería levantarse en armas. Del mismo modo, tenemos un informe hecho por un militar en 1979, el cual encontró material ideológico cerca de Ayacucho, pero que debido a que no encontraron armas y tampoco señales de que hubo un entrenamiento paramilitar o guerrillero, este informe no llegó a más, se quedó ahí. Esto nos lleva a los antecedentes. Eh, Años anteriores a 1970, es decir, antes de que existiera el grupo Partido Comunista Federal Luminoso, existieron varios grupos subversivos o guerrilleros en este caso. Hubo un movimiento de izquierda revolucionaria o el Ejército de Liberación Nacional, entre otros. Aunque fueron guerrillas dentro del país, estos no tuvieron un gran impacto, pues el Estado pudo contrarrestar estos grupos de forma rápida, debido a que, contrariamente a Sendero Luminoso, estos no tuvieron nada de apoyo por parte del campesinado. Hasta el momento podemos concluir que el Estado tenía conocimiento de un grupo subversivo,
pero obviamente jamás pensó que este grupo subversivo llegara a ser lo que fue Sendero Luminoso. En el subcapítulo 2, esta es la visión de los medios de comunicación. Como ya mencioné, el atentado no tuvo popularidad, fueron solamente 2 periódicos los que publicaron acerca de esto. Eh, bueno, también se publicó, también el comercio hizo una nota acerca de, acerca de cómo un avión militar, perdón, un helicóptero militar llevaba nuevo material de sufragio a Tutsi, pero no menciono nada más. Debido a esto, podemos inferir que los medios solo reportaron esta noticia sin investigar más a fondo, pues como ya mencioné, solo ellos dijeron que eran insaltados y tampoco mencionaron que los interrogatorios que hizo la policía. Entonces podemos entender que los medios no estaban interesados en hablar del tema, aparte de que solamente fueron dos periódicos los que hablaron. Eh, entonces, los medios no tenían cómo saber de que este era un grupo subversivo organizado como lo era Sendero Luminoso. Por otro lado, debemos tener en cuenta la situación de ese entonces. Tras varios años de dictadura militar, como ya mencioné, de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, estos gobiernos le quitaron autoría a los dueños originarios de los medios de comunicación. Así que ya no eran parte del Estado. O sea, es decir, el Estado supervisaba personalmente la noticia. Pero el 28 de julio de 1980, por fin volvían a tener eh, los medios de comunicación su propia autoridad. Entonces, con esto ya podemos inferir que para cuando se perpetuó el ataque de Chusky, los medios de comunicación que volvían a tener autoridad tenían mejores y más importantes noticias que informar, tal como que después de 12 años habían elecciones, que iba a terminar la dictadura militar, que volvía la democracia, etc. etcétera. Entonces, concluimos que ellos no podían saber, o tal vez no investigaron hasta en ese entonces, volvía, que realmente era un grupo subversivo. Para concluir, tenemos las 3 perspectivas: el de lo luminoso, el Estado y los medios de comunicación. Como ya sabemos, el atentado de Chusky el 17 de mayo de 1980 significó para los propios senderistas el inicio del conflicto armado interno, o en otras palabras, la guerra contra el Estado. Para el Estado peruano significó un acto terrorista a muy baja escala hecho por un grupo no armado, pues no hubo víctimas y, según los informes, solamente una persona tenía un arma. Y para, y para los medios de comunicación significó una noticia simple sobre un pequeño pueblo que fue atacado por exaltados de la democracia. Esta, esta es mi bibliografía, estas son mis fuentes y, y antes de terminar quiero mencionar esto. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase, aunque es muy parecida a muchos otros similares, de Jorge Agustín Nicolás Ruiz, es muy adecuada para el tema del que estoy tratando ahora. Gracias por su atención.